Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Heiser Belli. Estoy junto con mi compañero Jeremis Santiago Hernández Rodríguez para presentar hoy y hablar un poco acerca, sobre la gestión de usuarios, roles y permisos aplicados en un gestor de base de datos. Ahora bien, ya habiendo dado inicio a nuestra pequeña presentación, de nuestro pequeño resumen acerca de esta información, procederé a hablar un poco de la gestión de usuarios, roles y permisos en SQL Server. La introducción. La correcta administración de usuarios, roles y permisos en SQL Server es fundamental para garantizar la seguridad, integridad y eficiencia en el acceso de los datos. Un control de acceso mal implementado puede exponer a la base de datos a accesos no autorizados, permisos de información pérdida. Un control de acceso mal implementado puede exponer a la base de datos a accesos no autorizados, pérdida de información o incluso brechas de seguridad crítica. Esta documentación presenta una guía profesional para gestionar usuarios, roles y permisos de SQL Server en base a conceptos claves, buenas prácticas y ejemplos implementados. Ahora, desarrollando un poco más el tema, la gestión de usuarios, roles y permisos en SQL Server es fundamental para garantizar la seguridad y el control adecuado del acceso de la base de datos. Primero, los usuarios representan las identidades que pueden conectarse y operar en la base de datos y se crean a partir de un login que permite la autenticación en el servidor. Para facilitar la administración se utilizan roles que son grupos con permisos predefinidos o personalizados. Asignar usuarios a roles permite administrar de forma centrada y eficiente los permisos necesarios para realizar tareas específicas, evitando asignaciones directas y dispersas. Los permisos controlan qué accesos pueden ejecutar un usuario. Los permisos controlan qué accesos puede ejecutar un usuario o rol sobre un objeto en la base de datos, como consulta, modificación o eliminación de datos. Es recomendable aplicar el principio de mínimo privilegio, otorgando solo los permisos estrictamente necesarios para las funciones asignadas. Además, se debe implementar buenas prácticas para la separación de funciones, administración. Un administrador, un ejemplo, no debe tener los mismos permisos que un usuario regular. La auditoría constante de acceso y el uso de esquemas para organizar y controlar el acceso a nivel esquemático, a nivel de conjunto de objetos. En resumen, un gestor adecuado de usuarios, roles y permisos no solo permite la integridad y confidencialidad de la información, sino que también optimiza la administración y operación del sistema de la base de datos. Ahora empezamos un poco con los conceptos fundamentales. Ahora, punto número 1. Inicio del login. Inicio del login. Inicio de sesión. Login. Un login permite a un usuario autenticarse en el servidor SQL Server. Puede ser login de Windows, autentificando integridad, login de SQL Server, autentificación nativa gestionada por SQL Server. Ahora se presenta un ejemplo en donde se ver cómo se crea un login con el nombre de Antonio Pérez y con la contraseña recientemente puesta en forma numérica. Punto número 2. Usuario de base de datos, user. Después de autentificarse, el login debe ser asociado a un usuario dentro de la base de datos específica para acceder a objetos de esa base de datos. Un ejemplo aquí está presente cómo se usa primeramente la base de datos banco y luego se crea un usuario dentro de la base de datos banco por el login de Antonio Pérez. Roles. Punto número 3. Roles. Los roles agrupan
permisos para facilitar la administración. Existen varios tipos: roles fijos de servidor, sysadmin, security min, DB creator, entre otros. Luego están los roles fijos de base de datos: DB owner, DB data read y DB data write, entre otros también. Y roles definidos por los usuarios. Estos son personalizables según las necesidades. Ahora se presenta un ejemplo cómo se crea el rol de gerente de banco, y se presenta cómo se asigna a gerente de banco, se asigna a Antonio Pérez el rol de gerente de banco. Ahora, punto número 4. Permisos. Los permisos definen lo que un usuario o rol puede hacer sobre un objeto específico: select, insert, update, delete, entre otros. Ahora se presenta cómo se asigna, ¿no?, a gerente de banco el permiso de lectura de DBO client. Y por último, continuamos con las buenas prácticas. En la gestión de acceso, en la gestión de acceso se presentan 5 puntos. Principio de mínimo privilegio: conceder solo los permisos necesarios para la tarea asignada. Luego, punto número 2, evitar asignaciones directas a los usuarios. Usar roles personalizados para asignar permisos, facilitando la administración. 3. Separación de funciones: administradores no deben ser desarrolladores o usuarios funcionales al mismo tiempo. Y 4, todavía queda una antes que termine, sería auditoría y monitoreo: registrar accesos y cambios críticos. Y punto número 5, uso de esquema: organizar objetos y controlar accesos a nivel esquemático. Ahora bien, en conclusión, una correcta gestión de usuarios, roles y permisos de SQL Server es esencial para garantizar la seguridad, el orden y la eficiencia del sistema de base de datos. Aplicar buena práctica como principio de mínimo privilegio, roles personalizados y monitoreo constante permite controlar el acceso de forma flexible y segura. Esta estrategia no solo permite prevenir errores humanos y accesos indebidos, sino que también mejora el mantenimiento y escalabilidad del sistema a largo plazo. Ya sería todo con nuestra conclusión. Espero que haya aprendido algo acerca de la gestión de usuarios y roles y permisos en SQL. Y pues hasta ahora eso sería todo por el video. Muchas gracias.